Bien, el tema de hoy es la ley Atenco y las consecuencias que ésta pudiera tener para la vida democrática de México. En la Ciudad de México los congestionamientos son cosa de todos los días y en muchas ocasiones estos obedecen a las manifestaciones públicas que se realizan en esa ciudad. En realidad crean un fuerte malestar en la comunidad, en la Ciudad de México, pero hay una situación. Las manifestaciones públicas deben de protegerse porque a fin de cuentas responden a una forma especial de ejercer los derechos democráticos de una sociedad. La libertad de expresión es la piedra angular de una sociedad democrática y la manifestación pública es una de las formas como se ejerce la libertad de expresión y es una de las formas como la sociedad puede denunciar los actos deslenables de la autoridad pública, como son la tortura, la corrupción, las desapariciones forzadas, etc. Bien, pues en la Ciudad de México en el Estado de México se acaba de publicar la que es conocida como Ley Atenco, es decir, una ley para regular el uso de la fuerza pública, el uso de la fuerza policial. Y en lo que se refiere a la disolución de las manifestaciones por parte de la policía, existen una serie de situaciones que parecen tender a controlar en demasía o posiblemente hasta eliminar el derecho a la manifestación. A pesar de esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues es una de las cuestiones rescatables en nuestro sistema, ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta acción de inconstitucionalidad consiste en acudir ante la Suprema Corte y solicitar se declare que una ley que se ha expedido violenta los derechos fundamentales de los ciudadanos que se plasman en la Constitución. Pues bien, en el caso concreto de la ley Atenco, en este momento ya se encuentra ante la Suprema Corte pendiente de resolver la acción de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está planteando sobre la inconstitucionalidad de esta ley. Vamos a ver qué argumentos está planteando o establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte. En primer término, la Comisión manifiesta que la ley en su artículo 14 faculta el uso de la fuerza pública contra las multitudes y disturbios y que tenga por objeto preservar el orden o la paz social o el evitar daños a las personas o a las propiedades. Pero con una grave falla. La ley no determina el uso de la fuerza, el uso o la aplicación paulatina de la fuerza. ¿En qué consiste esto? La autoridad pública debe ejercer la fuerza en forma tal que sea paulatina, es decir, no puede llegar a un lugar y ejercer en forma indiscriminada la fuerza última, la fuerza letal o la violencia física en contra de las personas, a no ser que esto sea algo estrictamente necesario. Pero cuando no es así, debe hacerse un uso paulatino de la fuerza. El uso paulatino de la fuerza es una gama de actividades policiales que permiten precisamente llevar en forma creciente el uso de la fuerza hasta lograr limitar las acciones que se pretenden controlar. Así, por ejemplo, la presencia policial es una forma de uso de la fuerza.
Nosotros cuando estamos en nuestra ciudad y vemos una patrulla de policía, vemos a la policía, sabemos que ahí está la autoridad y evidentemente la presencia policial va a restringir, a limitar la posibilidad de acciones ilícitas. Entonces el uso paulatino de la fuerza va desde la presencia policial hasta el uso de la fuerza letal con todas las pautas intermedias que puedan existir. Pues bien, la ley Atenco no establece que el uso de la fuerza debe ser paulatino cuando las condiciones lo permitan. Ahí encontramos ya la primer falla en la ley. Por otro lado, dice que la fuerza pública se podrá utilizar cuando se altere el orden y la paz social. Repite lo mismo que dice la Constitución, pero orden y paz social son conceptos muy imprecisos. Y si la Constitución los establece así es porque la Constitución es una ley general. Pero una ley que regule la Constitución debe ser más precisa y por consecuencia la ley Atenco debiera definir qué se entiende por orden, qué se entiende por paz social o en su caso cuándo se entenderá que el orden y la paz social están siendo alterados. Entonces encontramos estos dos elementos. Primero, no hay un uso o no hay una determinación de uso de fuerza paulatina y por otro lado no se determina cuándo se va a violentar el orden o la paz social. Y esto deja al arbitrio de la autoridad el uso de la fuerza pública que puede ser desmedido. Otro defecto que tiene la ley es que no define lo que es la multitud, es decir, la ley determina que se podrá usar la fuerza pública para controlar las multitudes, pero una multitud puede tener un sinfín de finalidades. Una asamblea es una multitud, una reunión pacífica es una multitud y una manifestación de ideas públicas es también una multitud. No se define en la ley cuándo en realidad el uso de la fuerza pública debe utilizarse en contra de las multitudes cuando estos se conviertan en disturbios. Es decir, cuando las personas que forman parte de esa multitud en forma genérica empiecen a ejercitar actos de violencia en contra de las personas o de la propiedad. Y aquí vale la pena aclarar en forma genérica, porque cuando son unas cuantas de las personas que conforman la multitud las que están ejerciendo estos actos de violencia, la autoridad debe limitar el uso de la fuerza pública específicamente a esas personas. Por otro lado, otra cuestión que falla en la ley Atenco es que no se prohíbe el uso de las armas letales. Y al no prohibir el uso de las armas letales, pues evidentemente se deja libre el ejercicio de la fuerza letal por parte de la autoridad en contra de las personas. Y si se habla de que una manifestación se va a considerar ilícita cuando pretende intimidar o lanzar injurias contra la autoridad, pues entonces en cualquier manifestación en que se diga una mala palabra en contra de una autoridad o en que se pretenda decir haz esto o haz lo otro hacia la autoridad, se va a poder considerar ilegal y se va a poder utilizar el uso de la fuerza letal. Entonces encontramos aquí otra falla que contiene esta ley. Bien, no debemos pues olvidar que la manifestación pública es un elemento que se tiene para manifestar las ideas y las inconformidades. Pero aquí la cuestión es que generalmente quien hace uso de este elemento de la manifestación pública pues son las gentes que tienen escasos recursos económicos, es decir, la gente pobre y la gente que también carece de medios para utilizar las vías institucionales para ejercer sus derechos. Sí. Aquí lo que se pretende o lo que se pudiera suceder con la aplicación de la ley Atenco es restringir un derecho esencial de las clases desprotegidas para manifestarse. Y si hablamos de que México es un país en que más del 50% de las personas se encuentran en situación de pobreza, entonces estamos hablando
con que se va a limitar el derecho de expresión a más de la mitad de la población de México. La ley Atenco, pues, a fin de cuentas, es una ley peligrosa, es una ley que debe ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en orden de preservar los derechos de expresión y de manifestación en aras de un país más democrático. Muchas gracias por su atención.